Bien, me gustaría hacerles también unos videos sobre triángulos porque sale muchísimo, sí o sí salen los exámenes. En los 2 últimos años creo que salió más lo que es teorema del seno y teorema del coseno, que sería para triángulos oblicuángulos, pero también triángulo rectángulo suele salir. O sea, salió en el año 2022, creo que 2023 también. Entonces es bueno que sepan hacer también. Entonces, para que no sean videos muy largos, quiero hacer uno sobre triángulo rectángulo, otro sobre teorema del seno para triángulo oblicuángulo y lo mismo otro video para teorema del coseno, que es básicamente aplicación de fórmulas, pero si nosotros entendemos un poquitito de qué se trata, es más fácil acordarse. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En el lado opuesto de este ángulo se encuentra el lado más largo de nuestro triángulo, que se llama hipotenusa. ¿Sí? Si yo me sitúo en algún ángulo que no sea el ángulo recto, puede ser este o este, ahora, en nuestro gráfico se sitúa acá, el lado que le contiene a este ángulo se llama cateto adyacente. Y el lado que está al otro lado, para la redundancia, es el cateto opuesto. Entonces, algo muy importante que deben saber es el teorema de Pitágoras, que me relaciona los lados del triángulo rectángulo, donde C es mi hipotenusa, A es un cateto, B es otro cateto. Bien, ¿qué me dice Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y acá tienen que tener mucho cuidado porque a cuadrado más b cuadrado no es lo mismo que a más b y todo esto al cuadrado, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Pecado matemático si hacen eso. Suele pasar, pero pecado matemático. Bien, ok, ¿qué más tenemos que saber del triángulo rectángulo? Las razones trigonométricas. Esto nos va a ayudar a poder resolver los ejercicios de triángulos, ¿sí? Y acá me relaciona seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante con los lados del triángulo. Pero tengan en cuenta que esto es respecto al ángulo que yo estoy tomando. Si yo tomo el ángulo de acá, va a cambiar un chiquitito, pero el concepto es lo mismo. Entonces, si yo me sitúo en este ángulo del triángulo, ¿cuál va a ser el seno de este ángulo? Es cateto opuesto, que en este caso va a ser B, sobre la hipotenusa que es C. Por acá le pone así nomás. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿A qué es igual el coseno de ese ángulo? A mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. ¿A qué va a ser igual mi tangente? Va a ser igual a mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Y para los tres restantes es invertir nomás, ¿sí? Tangente dijimos que era opuesto sobre adyacente. Y cotangente es al revés, es adyacente sobre opuesto. Lo mismo, secante es lo mismo que coseno, pero invertimos, ¿sí? Es hipotenusa sobre adyacente. Y cosecante es lo mismo que seno, pero invertido. Hipotenusa sobre opuesto. Bueno, y eso es básicamente todo lo que tenemos que saber del triángulo rectángulo y con eso podemos resolver todos los ejercicios que nos pongan de esto. Entonces, vamos a lo que sería el primer ejercicio. Dice, un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior. Uno de los cables está atado a una estaca situada a 6 metros del pie del poste y forma con la horizontal un ángulo de 60 grados como se indica en la figura. La altura h del poste es. Bien, este gráfico ya daban en el examen, ¿sí? No, no es que ustedes tenían que hacer.
Entonces me pide la altura del poste, acá le llama H. Tengo la distancia del poste a la estaca, que vale, acá no se ve muy bien, pero en el problema dice que es 6 metros. Y tengo el ángulo también acá, que es de 60 grados. Entonces, ¿qué a mí me conviene usar? Yo tengo un ángulo, tengo su cateto adyacente, ¿y esto qué sería? Sería mi cateto opuesto. Entonces, ¿qué me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Y tengo dos funciones, ¿verdad? Tengo tangente y tengo cotangente. Pero en mi calculadora, recuerden, yo tengo solamente seno, coseno y tangente. Entonces siempre me conviene utilizar estos tres primeros nomás. Bueno, entonces voy a usar tangente. Tangente de ¿cuánto vale mi ángulo? 60. ¿A qué va a ser igual? A mi cateto opuesto que yo quiero calcular justamente. H, si el cateto opuesto es el que está al otro lado de mi ángulo. Y el adyacente es el que está luego pegadito al ángulo. Entonces va a ser opuesto sobre adyacente que vale 6. Acá despejo y yo voy a sacar la altura. Entonces este 6 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por lo tanto, h a qué va a ser igual a 6 por tangente de 60. Y eso voy a cargar en mi calculadora. 6 por tangente de 60 me sale 6 raíz de 3, que es la opción C. Y así, rapidito resolvimos el ejercicio. Solamente tenemos que saber, ¿verdad?, cómo relacionar los lados del triángulo. Y acá les dejo un dato importante. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180, ¿sí? Sea un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuo, siempre la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que ser 180. Bueno, para el siguiente ejercicio es uno del 2023. Antes de leer el ejercicio, este gráfico no les daba. ¿Sí? Ustedes eh, tenían que identificar cómo estaba dispuesto el ángulo y el lado que les daba de dato. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a analizar. Desde un punto A, ¿sí? Acá tengo mi punto A, situado a 30 metros de distancia horizontal, ¿sí? Horizontal es así, del pie de un edificio. Y ya tengo mi primer dato. Tengo el punto A y está a 30 metros, una distancia horizontal de un edificio. Este es mi edificio, wow. Bueno, se observa la parte superior del mismo con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces yo estoy acá, pueden acordarse de que elevo la vista, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces este es el ángulo de elevación, ¿sí? El que está, digamos que limitado por la vista y mi terreno horizontal. Espero que más o menos se entienda, pero pueden buscar lo que es ángulo de elevación y ángulo de depresión. Esos dos lo que suelen salir. Pero bueno. Después que me dice calcular la distancia desde el punto A hasta la parte superior del edificio. Entonces, desde A hasta la parte superior del edificio. Entonces, este lado que yo le llamé D, eso es lo que me pide calcular. Y bueno, acá me fijo. Tengo este ángulo, tengo este lado que es el cateto adyacente. ¿Y qué viene a ser este lado? Viene a ser la hipotenusa. ¿Sí? Porque es opuesto al ángulo recto. ¿Por qué pongo así mi edificio recto? Porque se supone que los edificios siempre van a ser rectos, ¿verdad? Se supone. Si no, está mal algo. Bueno, entonces acá tiene que estar sí o sí el ángulo recto. Bueno, ¿qué me conviene usar? Tengo cateto adyacente y tengo hipotenusa. Todo respecto a este ángulo, obviamente. La hipotenusa no cambia, siempre va a ser esa, ¿verdad? Pero el cateto sí depende del ángulo que yo estoy tomando. Entonces me voy acá arriba, donde yo tengo cateto adyacente e hipotenusa, en coseno. Entonces eso voy a hacer. Es adyacente sobre hipotenusa. Coseno de mi ángulo vale 30. ¿Esto a qué va a ser igual?
a mi cateto adyacente que vale 30 sobre la hipotenusa que quiero calcular. Entonces esta D que está dividiendo voy a pasar multiplicando, digamos, y esto voy a pasar dividiendo. En síntesis, D va a ser igual a 30 sobre coseno de 30. Y esto a qué es igual, voy a cargar en mi calculadora. 30 sobre coseno de 30. Me sale 20 raíz de 3, pero mis opciones están en decimales, entonces aprieto esta tecla que dice SD y me sale 34,64, que es la opción C. Por último, este también es del año 2022, es similar al que vimos arriba, pero es de otra fila. Entonces me dice, un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo, como se indica en la figura. ¿Cuánto mide la distancia horizontal D entre la base del mástil y la sujeción del cable? Este gráfico nuevamente es dato del problema. Ustedes tienen que identificar qué cateto tienen, si les da también de dato la hipotenusa o les pide calcular eso, y todo respecto al ángulo que les da de dato también. Mirando este ángulo, 15, ¿qué sería? Sería mi cateto opuesto. ¿Y D qué sería? Mi cateto adyacente. Entonces nuevamente tengo opuesto y adyacente. Necesito utilizar la función tangente. Es tangente de 30. ¿A qué es igual? Al cateto opuesto que vale 15 sobre cateto adyacente que quiero calcular, que vale D. Despejando, D va a ser igual a 15 sobre tangente de 30. Y esto es igual a 15 sobre tangente de 30. 15 raíz de 3, que es la opción A.